En el paciente que es hipertenso, uno tiene la facilidad de que le puede tomar la atención para saber si está controlado o no. Igual ocurre, por ejemplo, con el paciente que es diabético, con el paciente que es obeso, con el que tiene problemas de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc. Hay una serie de enfermedades que se pueden medir, pero por ejemplo, si hay problemas de memoria, eso se puede medir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y en esta oportunidad vamos a estar hablando algo un poquito sobre lo que es la memoria y si esta se puede o no se puede medir. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. Ahora, cuando hablamos de memoria, ¿de qué estamos hablando? La memoria es una de las funciones mentales más extensas y complejas que tenemos, porque es una de las formas en las que el cerebro tiene de manejar la realidad, que integra muchas funciones. No es solamente el recordar eventos, sino tiene la capacidad de hacer funciones, de ejecutar funciones que tienen que ver con la habilidad de poder recordar cosas, que tiene que ver con la habilidad o con la capacidad que uno tiene de poder relacionar conceptos, semántica, en fin. Y por eso es que es una de las funciones que para evaluarla se requiere de bastante tiempo y de elementos de juicio suficientes para poder establecer en dónde está fallando. Por eso es que algunas veces es como preocupante cuando uno tiene un paciente en consulta con un trastorno de memoria, sea cual sea, y los familiares o incluso uno mismo como médico subestima la capacidad que tienen algunos instrumentos, bien sea por desconocimiento o por la causa que ustedes quieran, de poder explorar a profundidad y en forma cómo está la memoria de un determinado individuo. Y pues sí, la memoria sí se puede medir y de hecho es uno de los elementos que, por ejemplo, en la clasificación internacional de enfermedades lo pone como un criterio de descripción y diagnóstico, puesto que no basta solamente con decir que uno tiene o que el paciente tiene o que los familiares ven en el paciente algún trastorno de memoria, sino que además hay que especificar qué tipo de memoria está alterada, en dónde está fallando y cuál es la profundidad del fallo del que estamos hablando. Por eso es que es muy importante cuando uno está valorando la memoria, trabajar en equipo, por ejemplo, con psicología. Y esto es porque probablemente el tiempo que uno tiene en consulta médica para poder explorar toda la memoria es insuficiente para poderlo hacer, puesto que las pruebas que se realizan para determinar, explorar, ver cómo está la memoria requieren de tiempo. Tiempo que probablemente uno en una consulta médica pues no lo tiene y tiene que dedicar ese tiempo precisamente a la exploración de otros asuntos de carácter médico que están relacionados precisamente con esa pérdida de la memoria. Cuando hablamos de alteraciones de memoria o cuando estamos hablando de enfermedades que afectan a la memoria, estamos hablando de un conjunto bastante extenso de enfermedades que van desde enfermedades del desarrollo hasta enfermedades adquiridas a edades muy avanzadas. Sea cual fuera la enfermedad de la que estuviéramos hablando, pues siempre toca estar haciendo estas pruebas para poder determinar bien en dónde estamos parados y cuál es el fallo de memoria que tiene el paciente. Entonces, como memoria hay muchos tipos de memoria y precisamente eso es lo que toma el tiempo o hace que se requiera o se disponga del tiempo necesario para poder evaluar. No solamente la memoria se refiere a esa capacidad que uno tiene de recordar eventos, también tiene que ver con la capacidad de poder reconocer objetos, de poder saber cómo se llaman, de saber el significado de palabras, de poder relacionar esas palabras con alguna función, de poder relacionar esa función con una determinada actividad motriz que pueda desempeñar esa función. Por ejemplo, si nos pusieran a leer un texto, tendríamos que saber reconocer las palabras que forman el texto, cómo se conjugan ellas, cómo se organizan ellas para darle sentido a una oración, a un párrafo, cuáles son las normas que tiene ese lenguaje, ese idioma para poder establecer el mensaje que quiere enviar, cuál es el mensaje que está enviando y si pudiéramos o si nos pidieran que replicáramos ese mensaje tendríamos que acudir a otros elementos de la memoria, por ejemplo, para saber que para poderlo escribir necesito un lápiz, tengo que reconocer el lápiz, tengo que saber para qué sirve el lápiz y además tengo que saber cómo utilizar el lápiz, cómo apoyarlo y qué es lo que voy a escribir.
Con ese ejemplo se pueden dar una idea de más o menos lo que es complejo, lo complejo que es la memoria. Entonces, todos estos elementos son evaluados. Entonces, como decía, hay memoria a largo plazo, es decir, aquella memoria remota que se limita a eventos muy tempranos, por ejemplo, de la infancia. Está la memoria inmediata, que es aquella a la que se refiere a eventos que han ocurrido recientemente. Tenemos una memoria sensorial que nos permite reconocer aquellas cosas que vemos u oímos. Tenemos una memoria de trabajo, que es la que nos permite ejecutar algún tipo de tareas. Tenemos memoria semántica, tenemos memoria del lenguaje y en fin, son como unos 10 o 12 esferas dentro de la memoria que son las que nos permiten saber o reconocer la realidad en función de aquellas cosas que hemos vivido, que nos han enseñado y con las cuales que nosotros hemos experimentado. También hay una memoria de nuestro propio cuerpo en donde podemos reconocerlo y saber que es nuestro. Entonces, los trastornos de memoria van a estar afectando una o varias de estas esferas que forman a la memoria. De ahí que, de acuerdo al sistema que utilicemos, pues las clasificaciones de los trastornos de memoria van a tomar en cuenta si estos trastornos vienen del neurodesarrollo o si son trastornos que se presentan en otras etapas. Y la consideración principal para poderlos clasificar va a ser si este trastorno de memoria es el trastorno más importante, es el más destacado, es el más importante o si es una presentación de la enfermedad. Recordemos que hay muchos factores que van a estar afectando la memoria. No solamente tendríamos que pensar en enfermedades como Alzheimer, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades metabólicas pueden afectar el cerebro. Las alteraciones del patrón de sueño afectan el cerebro. Enfermedades o trastornos que tienen relación con los estados de ánimo, como la depresión, pueden producir trastornos de memoria. También podemos tener trastornos de memoria por el consumo de sustancias, por traumatismo, por infecciones y por una serie de circunstancias que van a estar presentes. El Parkinson también puede producir trastornos de memoria. Y como ustedes verán, no solamente se trata de decir que uno tiene un trastorno de memoria. En esta evaluación que se hace de cuáles son las esferas en donde está fallando la memoria, también se puede determinar si hay un componente de carácter emocional, si hay un componente de alteración del sueño que esté afectando la memoria y que por supuesto toca intervenir sobre ellos. Todos los trastornos de memoria no se tratan con fármacos, porque hay trastornos que pueden ser de un episodio, pueden ser trastornos que ocurren una vez y no vuelvan a ocurrir. Hay trastornos que son de carácter transitorio, otros que son leves y no progresan, otros que sí van a ser progresivos, otros que van a hacerlo en forma muy violenta en cuanto a su presentación y desarrollo. Y precisamente el ataque que se vaya a hacer a esas causas pues va a depender de cuál es la esfera de la memoria que está afectada. No es lo mismo manejar a un paciente que tiene trastornos del lenguaje, a otro que tenga discapacidad de raciocinio, a otro que se le olviden cómo hacer ciertas cosas, porque incluso a la hora de determinar cuál es la esfera que está dañada o cuál es la esfera que está comprometida, eso de igual manera nos va a servir para poder establecer las medidas terapéuticas que sean del caso. Las pastillas, los antidemenciales, esto que llaman los pacientes oxigenadores del cerebro, no van a ayudar a recuperar la memoria de forma universal, toca acompañarla de una serie de medidas que van en ese sentido. Entonces, ¿la memoria se puede medir? Sí, se puede medir y de hecho se debe medir en todo paciente que presente como queja los olvidos. Varios instrumentos que permiten la cuantificación, la medición de la memoria. Uno de ellos, el más común, el más corriente que sirve incluso de tamizaje, es el Mini-Mental. Por encima de eso tenemos otros como el ADAS-Cop, el MoCA, el test del reloj, el test de unión de puntos. Hay múltiples instrumentos que se pueden emplear dependiendo de la necesidad y los requerimientos que tenga determinado caso. Por eso, como les comentaba en el principio, es muy importante el trabajo en conjunto con el psicólogo para poder hacer las pruebas que sean necesarias para ver en dónde se está fallando la memoria. Dependiendo de esto, pues se confirmará si el paciente tiene, por ejemplo, un trastorno neurocognitivo leve, en el cual las esferas que están alteradas no alteran la función, la capacidad de funcionar del individuo, ya sea consigo mismo, con su familia o en forma social. Cuando estas esferas de memoria, cuando estos diferentes segmentos de la memoria están afectados de tal manera que hacen o perjudican
la capacidad que tiene el individuo de poderse relacionar con los demás, de poder realizar tareas, de poderse mantener independiente, ya estamos hablando de trastornos mucho más severos, como por ejemplo la demencia de Alzheimer. Entonces, a manera de conclusión, ¿los trastornos de memoria se pueden medir? Sí. ¿Se deben medir? Sí. Se tiene que trabajar en conjunto con el psicólogo para ver en dónde está fallando la memoria, para poder establecer los correctivos que sean del caso. ¿El tratamiento de los déficits de memoria, las alteraciones de memoria, es pura pastilla? No. Ahí tiene que ver no solamente las terapias neurocognitivas que se puedan hacer para mejorar la función de memoria, sino que también tiene mucha importancia la actividad física, no solamente como medio de preservación del cerebro, de la función cerebral, de la estructura, de la anatomía, sino que además la actividad física en forma regular tiene que formar parte de la rehabilitación de este tipo de pacientes, mientras sus condiciones permitan que él mismo pueda hacer labores que permitan que él pueda estar funcional para sí mismo y para los demás, que eso es muy importante. Los medicamentos solamente se van a emplear para casos contados, no se utilizan incluso desde el principio. Eso va a depender de la condición del paciente. Y hasta el momento, hasta donde tenemos los recursos terapéuticos disponibles, hasta el momento, no hay ningún tipo de medicamento que pueda eliminar, revertir o pausar en forma completa los trastornos de memoria. También es importante tener en cuenta que en los trastornos de memoria no solamente se trabaja la memoria, se trabaja también toda la comorbilidad, todas aquellas enfermedades que el paciente pueda tener adicionales a su condición de trastorno de memoria, bien sea un trastorno del estado de ánimo, depresión, luto, ansiedad, o que tenga diabetes, hipertensión, porque todas esas enfermedades van de alguna forma o de otra, van a estar influenciando su cerebro. Por supuesto, en aquellos pacientes que tienen adicciones como el consumo de alcohol, que está muy relacionado con algunos tipos de demencia, pues también toca dejar ese consumo de sustancias. Y con esto hemos cubierto un breve resumen acerca de lo que es la memoria y si se puede cuantificar. Por haberme acompañado hasta acá, les estoy profundamente agradecido. Yo soy Ángel García, médico internista. Por acá van a tener el botón de suscribirse y like si les pareció que este video les fue instructivo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios y nos veremos en una próxima oportunidad. Chaito.